En torno a 1900, se produjeron en el campo de la arquitectura una serie de movimientos, entre los que destaca el modernismo, conocido también bajo nombres como Art Nouveau, Modern Style o Jugendstil, que señalan la existencia de múltiples variantes dentro de esta corriente de efímera vida. Su origen parte de la experiencia personal del arquitecto belga Victor Horta, quien en la última década del siglo XIX ya había sentado las bases de aquel cambio que coincidiría con el tránsito hacia el siglo XX. A él se vincula la obra de otros muchos arquitectos que, sin ser modernistas, como Gaudí, tantearon las posibilidades expresionistas de aquella nueva arquitectura que, rebasando los límites del historicismo y del eclecticismo, abría las puertas al nuevo siglo XX. Ya entonces se empezó a desdibujar la noción de estilo para entrar en una nueva época en la que resulta decisiva la personalidad del arquitecto, desligándose del espacio y del tiempo que en otro momento habían circunscrito su obra. En otras palabras, la arquitectura se fue haciendo más abstracta, si cabe, y comprometida consigo misma, como sucede en el Palacio Stocklet de Bruselas, obra de Joseph Hoffmann. A este grupo de arquitectos, que Pevsner llamó pioneros del diseño moderno, pertenecieron hombres como Peter Behrens, el autor de la fábrica de turbinas AEG de Berlín de 1908. El edificio resulta un compromiso entre la arquitectura y la precisión de la máquina, abriendo el camino a un funcionalismo racionalista que en la década siguiente tomará carta de naturaleza, como el movimiento más importante del periodo de entreguerras, desde 1914 a 1945. Fue entonces, en los años 20, cuando tuvieron su mayor eco las enseñanzas de la escuela de la Bauhaus en Dessau. El propio edificio, debido a su director y arquitecto Walter Gropius, es el mejor exponente de la nueva estética racionalista, basada en planos y volúmenes de disciplinada geometría. Este planteamiento funcional prevaleció sobre la corriente expresionista, que en Alemania contó con las primeras obras de Mendelssohn. Su torre observatorio de Potsdam es un acabado ejemplo del plasticismo visionario de su autor, muy alejado de la tendencia racionalista que valoró el silencio del plano en detrimento de la tensión muscular de la arquitectura. Entre los maestros del racionalismo de entreguerras se encuentra Mies van der Rohe, autor del pabellón de Alemania en la Exposición Internacional de Barcelona de 1929. En él se pone de manifiesto su preferencia por la composición abierta sobre la base de planos que en planta y alzado no llegan a cerrar el espacio. Otros movimientos más o menos emparentados con la experiencia cubista, como el holandés de Stiegel o el constructivismo ruso, contribuyeron a la formación de la nueva imagen de la arquitectura, reforzando la línea, potenciando los planos y yuxtaponiendo geométricos volúmenes. Pero pocos arquitectos como Le Corbusier supieron interpretar el nuevo código de la arquitectura racionalista, poniendo en evidencia la estructura del edificio que aparece como alzado en el aire sobre unos pilotes. Le Corbusier buscó volúmenes de luminosas superficies, eliminando la cubierta tradicional y abriendo largas ventanas en fachada, como de modo ejemplar se cumple en la Villa Savoia, en Poissy. Aquel funcionalismo potenciado por los congresos internacionales de arquitectura moderna, bajo la influencia directa de Le Corbusier, no fue un todo uniforme, sino una fuente común en la que bebieron otras muchas tendencias, desde el clasicismo que subyace en la obra del italiano Libera, hasta las sólidas propuestas nórdicas de Asplund para la Biblioteca Pública de Estocolmo. La arquitectura norteamericana se benefició de la presencia de algunos de los grandes maestros europeos que se vieron obligados a exiliarse, continuando allí su obra y asumiendo algunos valores locales. Así se explica mejor el Seagram Building, proyectado por Mies van der Rohe en 1954 dentro de la tradición del rascacielos neoyorquino, pero con una novedosa pureza formal.
Sin embargo, la arquitectura norteamericana tenía sus propios maestros, destacando entre todos ellos Frank Lloyd Wright, quien por fecha y moderna visión de la arquitectura se adelantó a sus colegas del viejo continente. Él impulsó lo que se llamó arquitectura orgánica, por su compromiso con la naturaleza frente al mecanicismo racionalista, si bien su obra, como la de todo gran creador, excedió aquel planteamiento inicial. Obras como la Casa de la Cascada o el Museo Guggenheim de Nueva York quedarán para siempre como hitos de la historia de la arquitectura en la que Wright tiene un lugar de honor. La Falling Water, o Casa de la Cascada, fue proyectada en 1936 para la familia Kaufman en Bear Run, Pensilvania. Se trata de una casa unifamiliar en medio de un bellísimo paraje natural que el arquitecto no modificó para hacerlo cómplice de su proyecto. Todo el edificio está concebido para disfrutar del paisaje de su entorno, pero no como pudiera hacerlo un observador, sino como quien se identifica y convive con él. Por eso la casa no tiene muros de cerramiento ni ventanas en sus distintas alturas. No hay interior ni exterior propiamente dichos. Hay, por el contrario, una continuidad espacial, un intercambio de aire y luz, un fluir del agua por debajo de la casa asentada sobre la roca que le hacen parecer más un barco encallado que una lujosa mansión. El arquitecto hizo aquí patente su idea de la arquitectura orgánica, a la que había dedicado el año anterior un libro en el que reconocía a la naturaleza como maestra, como guía segura para no caer en lo falso, injustificable y fuera de su tiempo. La arquitectura no se hace, sino que nace, decía Wright. Hacia los años 50 la arquitectura dio también otro giro en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y en manos de los mismos maestros del racionalismo. El propio Le Corbusier resulta difícilmente reconocible, después de la Unidad de Habitación de Marsella, en una de las obras más emblemáticas de mediados del siglo XX, con la dificultad añadida de tratarse de una obra religiosa, la llamada Capilla de Ronchamp. Al mismo tiempo, la arquitectura se benefició de las atrevidas propuestas llegadas del campo de la ingeniería, en la que tanto el hormigón como las estructuras metálicas representaron una aportación fundamental en el cambio de semblante de la arquitectura, olvidando el academicismo en el que cayó el propio racionalismo. Nombres como los de Luigi Nervi, Eero Saarinen o Fray Otto, todos ellos activos en la mitad de los 60, están ligados a esta corriente que mantiene aún vivo el interés por la forma aparente, por la piel, pero también por las masas en tensión y las superficies continuas. Era justamente lo contrario de lo que desde los años 70 y 80 hasta nuestros días hará la arquitectura que la crítica define como high-tech o alta tecnología. Esto es, la visión descarnada de la arquitectura, dejando vista la estructura del edificio con cierta agresividad desafiante y muchos gestos gratuitos que nada tienen que ver con la tradición ni el lugar. Así lo hicieron Piano y Rogers en el Centro Pompidou de París o Foster en el Banco de Hong Kong de esta ciudad china, siendo una de las obras más características en esta línea el edificio Lloyd de Londres, proyectado por el mismo Richard Rogers. En la propia capital inglesa habría que visitar otras obras recientes en este género, como la Estación Internacional de Waterloo, a la que llegan los trenes procedentes de Francia por debajo del Canal de la Mancha. Un ejercicio de pura tecnología, pero de limitado interés artístico, debido a Nicolas Grimshaw.
finalizar, puede decirse que el siglo XX se cierra con un balance altamente positivo y como una de las etapas más interesantes de la historia de la arquitectura, especialmente hasta los años 60, cuando tanto la arquitectura orgánica como el racionalismo dieron frutos tardíos del más alto interés, desde Australia hasta América Latina o desde Finlandia hasta la India. En los últimos años de la centuria han proliferado tendencias prematuramente bautizadas con nombres de dudosa claridad conceptual que en ocasiones apenas afectan a media docena de edificios de verdadero interés. Es lo que ocurre con la arquitectura postmoderna o con el adjetivo deconstrucción, que afectarían respectivamente a obras tan representativas como el Portland Building en Portland, de Michael Graves, y al Museo Guggenheim de Bilbao, obra de Frank Gehry.